comento la actuación de Endrick contra el Celta de Vigo en la Europa League. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo voy a comentar ese partido que hizo Endrick ayer mismo contra el Celta de Vigo. Es una sección esta, la de seguir a Endrick en sus peripecias en la Europa League, que por desgracia va a tomar su fin en este último vídeo, ya que pues, ha quedado eliminado el Olympique de Lyon, ha quedado eliminado su equipo y por lo tanto no va a seguir en esta competición. Y lo peor de todo es que lógicamente pues, no puedo ver los partidos de Endrick en la Liga Francesa. O sea, si hubiese alguna posibilidad de ver algún partido o poderlo ver repetido o en directo, pues haría vídeos sobre la actuación del jugador brasileño, pero hasta ahora me está siendo imposible encontrar algún partido suyo, así que tiene pinta de que este va a ser el último vídeo de Endrick, aunque bueno, esperemos que no. Y encima su actuación de ayer pues me fastidia bastante porque fue cambiado en el minuto 67, pero lógicamente no se puede evaluar su actuación de ayer sin tener en cuenta que en el minuto 18 su equipo, el Olympique de Lyon, se queda con uno menos y eso, vamos, rompe por completo los esquemas y la capacidad de Endrick de poder impactar en el partido. De hecho, es que hasta esa expulsión, y ahora lo iré comentando, Endrick lo estaba haciendo realmente bien, estaba siendo protagonista de alguna que otra acción y parecía que podía ser un partido interesante desde el punto de vista del espectador de poder ver el partido, porque los dos equipos estaban siendo, bueno, bastante igualados, cada uno con sus respectivas formas de hacer daño. Y Endrick además estaba empezando a aparecer. Además, teniendo en cuenta los jugadores que ha ido recuperando el Olympique de Lyon para este partido que salieron en la segunda parte, pues me lo podría imaginar compartiendo campo con Endrick y hubiese sido seguramente otra historia. Pero no, al fin y al cabo hay un partido antes de la expulsión y hay otro partido después de la misma. O sea, es de manera rotunda el cambio que supuso en el partido y en el propio Endrick esa expulsión de Niakate en el minuto 18. Por recordar, este era el encuentro de vuelta, que se disputaba además en Francia, o sea que con el público a su favor y tal, podíamos ver un partido ciertamente interesante por parte de tanto el Olympique de Lyon como especialmente de Endrick. Hubo un cambio táctico respecto al partido que se jugó en Vigo por parte del Lyon, que no he terminado de entender, aunque es cierto que luego al final, bueno, se ha terminado de asentar un poco más el equipo, que es que en el partido de ida el Lyon jugó con un 4-2-3-1, era un esquema que arropaba mucho más a Endrick, le daba muchas más opciones de poder entrar en contacto con el juego y de abastecer a sus compañeros, porque lógicamente es un jugador que fue muy protagonista desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de buscar constantemente el poder lanzar a puerta, pero al final es un jugador que tiene un toque de balón a la hora de encontrar a jugadores en situaciones comprometidas para el equipo rival, que quieras o no, pues si tú tienes a un jugador al lado o tienes a dos o tres, pues es evidente que le vas a hacer la vida mucho más fácil, ¿no? Y en este caso, el Olympique de Lyon, en este partido de vuelta, jugó 5-3-2. Entonces, Endrick estaba mucho más aislado, más o menos recibía en una posición o en una zona algo similar, pero recibía de manera menos constante, ya que el Olympique de Lyon estaba más lejos de poder abastecer a Endrick y que en base a el balón que obtuviese Endrick poder generar una situación de peligro. Y de hecho, ya entrando a su partido, pues hasta el minuto 8 no había tocado ningún solo balón y el primer balón que toca recibe escorado en la banda derecha, en campo propio, a unos metros de la línea del centro del campo, y arranca por dentro con potencia, como suele hacer él. Deja en el suelo a Marcos Alonso en ese primer envite, podríamos decir, y luego tiene una pugna durante unos casi 20 metros, 15-20 metros, con Vecino, el centrocampista del Celta, prácticamente enganchado a él, braceando y poniéndole constantemente la mano en el hombro. De hecho, parecía haber superado esa marca pegajosa del centrocampista uruguayo y ante la llegada del central que venía de frente trata de hacerle un autopase para seguir con la acción, no consigue deshacerse de él, el central se hace con el balón de manera algo sencilla incluso, y Endrick acaba esa jugada reclamando la falta continuada previa que le había hecho Vecino. El árbitro no pitó nada. En este caso, muy top escuchar cómo el público se viene arriba en cuanto Endrick comenzaba la carrera. Era un público que estaba algo frío en ese momento porque llevaban 8 minutos en el que el Lyon no sabía ni dónde estaba y el balón era constantemente del Celta. Y entiendo que esa primera jugada de energía de Endrick, que además es el jugador que acababa de recibir el balón por primera vez, pues entiendo que el público se viniese arriba. Me ha gustado cómo había sucedido de esa manera, además con una acción tan explosiva por parte de Endrick, es más normal
que se viniese arriba el público. Apenas un minuto después tiene su siguiente aparición y en este caso es negativa, aunque bastante condicionado, y me voy a explicar. Por primera vez el Lyon había conseguido tener el balón, algo más, ¿no? Y el Celta, como ya hizo con el Madrid en su último partido, parecía haberlo asumido. Era una jugada en la que le podía dar algo de respiro y empezar a soltar jugadores para poder ofrecer problemas a la defensa del Celta. O sea, de hecho, lo que os comentaba, ¿no? Para poder soltar a más jugadores hacia arriba y que en el momento en el que pudiese recibir Endrick o que pudiesen contactar con Endrick, pues estaría en una situación algo más desahogada o para él servir a sus compañeros o como para que sus compañeros le pudiesen servir a él en base a que habría más jugadores despistando a la defensa, por lo que Endrick se podría aprovechar de esos agujeros, ¿no? que podría atacar en base a sus desmarques que ya hizo en el partido de ida. Y es ahí cuando le llegó el balón a Endrick y buscó combinar al primer toque con Narti, que estaba a unos 3 metros e iniciaba el desmarque. Hay que decir dos cosas y que por eso digo que estuvo condicionado. El balón que recibe es muy complicado. O sea, Tyler, el centrocampista del Lyon, en lugar de haber dado otro tipo de pases, pues eso, para asegurar un poco más la posesión y de esa manera hundir algo más al Celta y así trazar un poco más el juego del equipo francés, pues en este caso no, le puso un balón tenso a Endrick que recibía entre 3 jugadores, o sea, está en una situación realmente complicada el brasileño. No fue una buena decisión, ni mucho menos ese pase del centrocampista a Endrick. Y además de eso, Narti, el jugador con el que pretendía conectar Endrick, frenó su acción, o sea, no terminó de confiar en ese pase de Endrick. Aún así os digo, aunque Narti frenó, es cierto, esa carrera, yo creo que aún así el pase de Endrick no había sido del todo preciso. Y es en ese tramo de partido cuando se empieza a romper algo, yo creo, ese 5-3-2 y empieza casi a transformarse en ese 4-2-3-1, en base a sobre todo que la altura del carrilero izquierdo, en lugar de carrilero, pasó a ser un jugador que estuviese más en la zona del extremo. Entonces, de esa manera, lo que os decía, el equipo del Lyon era un poco más simétrico, tenía más jugadores cerca para poder establecer una posesión algo mejor y que el balón que le pudiese llegar a Endrick fuese en mejores situaciones. Poco después de ese intento de combinación fallido, pues encontraban al desmarque hacia afuera de Endrick, partiendo de esa doble punta, que ya digo, había veces que se generaba doble punta, a veces que caía a la derecha, bueno, dependía en realidad de la altura del carrilero izquierdo, como os digo, y en este caso fue una jugada en la que no termina de acertar con la trayectoria del balón, porque ya digo, se había abierto hacia afuera tratando de encontrar ese envío que le habían metido desde la línea defensiva, pero la trayectoria del balón, digamos que iba hacia adentro y él iba un poco más hacia afuera. Entonces ese balón al final acabó obteniendo la ventaja Marcos Alonso y despejando sin dificultad de cabeza. Lo que me gusta de esa acción es que en el inicio Endrick trata de hacer un desmarque para aproximarse y justo después romper a la espalda. Es el típico movimiento que hacen los jugadores para generarte esa opción de recepción, ¿no? Tanto sea en el primer desmarque que él note que ya está solo porque se ha ido de la marca, porque esa acción explosiva para recibir el balón se la ha comido el defensor y se puede anticipar de esa manera y él por lo tanto queda algo más liberado, ahí ya solo queda que su compañero le vaya a encontrar en corto, o como pretendía en este caso, que ese desmarque de aproximación a su compañero le pueda perseguir el jugador, el defensor, en este caso Marcos Alonso, y él rompa luego al espacio generándose esa opción y esa ventaja incluso porque ya está iniciando la carrera y al defensor le quedaría todavía iniciarla. En este caso Marcos Alonso no estaba tan cerca de ese primer desmarque de aproximación de Endrick y por lo tanto el pase final, contando también con esa trayectoria diferente del balón respecto a lo que esperaba Endrick, pues al final acabó en la cabeza de manera muy sencilla de Marcos Alonso. La siguiente acción es la acción más top de Endrick y prácticamente de cualquier jugador del Olympique de Lyon en el partido, y es que mete un centro absolutamente loquísimo a Yaremchuk, pero loquísimo, ¿eh? En esta ocasión pues recibe el balón con campo por delante y a unos 10 metros más o menos del pico de área derecho, sin frenar, mete un centro templado, ultra preciso al desmarque de Yaremchuk al segundo palo. Al principio parecía un centro que se iba largo, o sea, la perspectiva yo creo que en ese caso me engañó bastante porque parecía que el centro se iba lejos incluso, pero no, el centro cayó en el sitio absolutamente exacto para que el delantero ucraniano la pudiese conectar con el pie desde dentro del área pequeña, o sea, imaginaos cómo había sido el centro. El ucraniano incomprensiblemente no conectó con el balón, o sea, buscaba
el bote pronto con el exterior, que era una buena elección para precisamente atacar ese balón, pero midió completamente horrible. El centro es una locura porque además es que no es solo que el centro, que la trayectoria sea perfecta para el rematador, sino la dificultad que entraña este centro. Porque cuando Endrick ejecuta, el balón no está parado, ni siquiera, y no le está viniendo a él, está ligeramente avanzando. Y hacer ese centro con esa precisión es una completa barbaridad. O sea, cuando el balón está avanzando hacia adelante, meter ese centro tan preciso, tan perfecto con el interior, es una completa barbaridad, porque tienes que hacer un gesto corporal para meterle esa fuerza y esa capacidad para meter bien el pie y que el balón suba. Y además, ya digo, la precisión para que baje de esa manera, con esa violencia, que el centro es una completa locura. O sea, no me extraña que Endrick, al ver que fallaba el remate el ucraniano, pegase un salto porque que no se lo podía creer. El típico salto de estos que hace un jugador que dice, no me puedo creer lo que acabas de fallar, ¿no? Increíble el centro, completamente increíble. Poco después, en un balón que parecía que no llegaba a Endrick, el brasileño se anticipa aún así a la acción, lanzándose al suelo y haciéndose con el esférico. Una acción bastante poco ortodoxa, o sea, que es muy raro de ver. O sea, este tipo de acciones se suele ver pues en un momento en el que hay una pugna real por el balón, pero no un jugador que anticipa el hecho de que si no se tira al suelo no va a llegar al balón. Bueno, Endrick es muy raro en este aspecto, ya lo sabemos. Es un poco anticlimático muchas de las cosas que hace, lo cual no quiere decir que sean negativas, ¿no? En este caso, de hecho, se hace con el balón precisamente porque se tira al suelo, anticipando eso, que el balón de no tirarse al suelo no hubiese llegado porque estaba prácticamente un jugador del Celta a nada de poder quedarse con el esférico. Se levanta muy rápido, además, porque hace ese lanzamiento al suelo únicamente para mantener la posesión del balón, no para él quedársela, sino para mantenerla. Lo que pasa es que su compañero le da un pase que él no se espera y en cuanto se levanta el primer toque se le va largo y llega un jugador del Celta que despeja banda. Y en el minuto 18 es cuando todo cambia. Llega, como os decía, la roja directa a Niakhaté y esto pues absolutamente rompe el partido del Olympique de Lyon, que en ese momento incluso el equipo francés estaba siendo durante unos minutos el mejor. Y además ya veis que Endrick estaba empezando a aparecer. A partir de ahí, de esa expulsión, pues el Lyon pasa a jugar 4-4-1 con Endrick cerrando en la derecha y las opciones del Olympique de Lyon de tratar de salir al contragolpe o de tratar de sacar alguna opción de posesión algo más larga y tal, se desvanecían bastante. De hecho, desde ese minuto 18 hasta el 45, en el que vuelve a aparecer Endrick, que ahora os comentaré, lo único que habíamos podido ver son dos opciones en el que le buscaban en largo de manera cruzada, uno en un envío que provenía de su portero y ganaba el duelo aéreo Endrick, pero ese balón que había ganado luego realmente acaba en la defensa del Celta, y luego otro que un envío cruzado, no tanto del portero en este caso, sino del central, buscaba de nuevo a Endrick, esta vez Carreira, el jugador del Celta, choca contra él y el balón que pretendía controlar el brasileño con la pierna alejada, en un control bastante difícil además porque ya parecía que se iba a ir de banda, aunque siendo difícil es cierto que le cae a la zurda, entonces es posible que lo hubiese podido controlar, pero con ese choque al final se desestabiliza y el balón le acaba dando en la cabeza y yéndose fuera. Y en el último minuto de la primera parte pues llega una gran apertura de primeras de Endrick a la banda izquierda, de manera muy precisa además, desde el pico de área derecho o a unos 10 metros del pico de área derecho. En cuanto recibía el balón abría a la banda izquierda, cambiando de esa manera el juego y descongestionando el posible ataque de ese momento del Olympique de Lyon, además en un momento crítico del partido, ya que es un minuto justo antes de que el árbitro pitase el final de esa primera parte. Y además de esa apertura también participa en cuanto a que le encuentran por dentro en un muy buen pase y Endrick hacía un apoyo rutinario, podríamos decir, pero teniendo en cuenta que no estaba teniendo ningún tipo de opción de llegar al balón, pues oye, que cuando te llegue no estés frío y lo hagas de manera buena, pues oye, pues por lo menos vamos a destacarlo, ¿no? La jugada termina unos pases más tarde en un centro a nadie de un compañero suyo y que no le encontraban a él ni mucho menos, así que balón de nuevo para el Celta y de esa manera llegábamos al descanso. Y en la segunda parte fue todavía peor, porque en el descanso el entrenador del Olympique de Lyon quitaba a Yarenchuk, el 9 del Olympique, y metía a Tessman, un pivote defensivo que además le puse central y que lo poco que he visto es, madre mía, tiene dos cosas, los pies del revés y además son ladrillos, o sea que magnífico el jugador que metió el entrenador del Olympique de Lyon. Y de esa manera pues cambiaban a un 5-3-1 con Endrick arriba completamente en solitario, o sea, ahora sí que ya era
que cualquier balón que pudiese coger, pues que hiciese algo, pero es que no había manera, o sea, no le llegó ni un solo balón. Solo pudo hacer dos cosas. Una, que en el minuto 53 hubo una falta cerca del borde del área y la tiró Endrick, un lanzamiento que se le fue alto. Y luego, en otra ocasión, después del gol del Celta en el minuto 60, pues en el minuto 62, esta vez es Tolisso el que busca de nuevo a Endrick en largo, de nuevo, balón cruzado, a ver si es capaz de sacar algo, una falta, un algo, lo que sea. Y en esa pugna con Marcos Alonso se volvió a chocar con el Español, igual que ya había hecho en el partido de ida. No logró encima sacar la falta y además se quedó unos segundos ahí en el suelo por el golpe. Poco después llegaba el cambio de Endrick, que lo quitaba en el minuto 67. Triple cambio que introducía el entrenador del Olympique de Lyon y además, según tengo entendido, el jugador que entraba por Endrick, digamos, que es la estrella del equipo, ¿no? Que es Pavel Schulz. Digamos que lo puedo entender que la posición solitaria en ese 5-3-1 fuese para el checo, si es la estrella del equipo, aunque yo creo que perfectamente, tal y como estaba el partido, se podría haber quedado en el medio, porque de hecho este jugador no es un delantero, ni mucho menos, es un llegador, según tengo entendido, ya digo, y se podría haber quedado en el medio, aunque bueno, viniendo de lesión quizá no estaba para eso, pero antes de quitar a Endrick, yo hubiera dejado a Endrick en ese centro del campo de tres mismamente, o sea, me da exactamente igual, tiene que hacer otro tipo de labor defensiva, pero yo no quito a Endrick en un momento en el que el Olympique de Lyon está tan contra las cuerdas con uno menos y tal, pero bueno, le quitaron. Y para que veáis que no es una cuestión de que Endrick podría haber hecho algo más para recibir algún balón y tal, el jugador que entró por Endrick, que es Schulz, ya digo, en el minuto 67, en 30 minutos tocó 4 balones, toques, no pases, porque además, bueno, cada toque que hizo fue un pase, o sea que tocó 4 balones que fueron 4 pases, o sea, es que era imposible, no había manera de conectar en ese caso con el jugador que quedaba ahí completamente aislado, que durante unos cuantos minutos fue Endrick y durante los minutos finales fue Schulz. Y de esa manera, pues bueno, terminaba la participación de Endrick y no es como en los análisis que hago del cómo, que hay a veces que cuando quitan a Nico Paz, aún así os sigo contando porque es ciertamente interesante lo de Cesc Fábregas, el cómo, tal, no sé qué. En este caso, en el momento en el que quita a Endrick, el partido acaba. Yo lo terminé de acabar de ver, pero el partido o lo relevante para comentar la actuación de Endrick, por desgracia, ya había terminado. Así que eliminado por lo tanto y, de nuevo, por desgracia, aquí termina seguramente esta sección, salvo que, ya digo, pueda encontrar o ver algún partido de la Liga Francesa por algún milagro o que en este parón pueda hacer algún partido con Brasil, lo pueda ver y os pueda traer el resumen al canal, que en ese caso ya no solo sería Endrick, sería Vinicius, sería, bueno, ya veríamos, ¿no? Ojalá pueda darse, porque es un jugador al que me apetece seguir pudiendo ver sus partidos y traerlos aquí. Y esto es todo, esto es el comentario del partido de Endrick de ayer, de la Europa League contra el Celta. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios, si es que queréis, lo que os apetezca sobre o Endrick o el partido o bueno, lo que queráis en referencia a Endrick, por supuesto, y nos vemos en el siguiente vídeo.